días. Como ustedes sabrán, y se informó antes, desde hace un par de meses estoy a cargo del Comité de Normas de la OA. Hemos reorganizado, reforzado el equipo para la cantidad de cosas que hay que hacer. Eh, Siempre hemos sido de la idea de que desde el punto de vista normativo y legislativo, la OA podría tener o más bien debiera hacer un esfuerzo cada vez mayor respecto a tener incidencia en las cosas que se van dictando a nivel reglamentario o aprobando en el Congreso a nivel de proyectos de ley. Eh, en esta oportunidad toca que Carmen Paz Cruz presente el estado de la normativa urbanística de los meses de agosto y septiembre, y en la próxima oportunidad, pienso yo agregarle a ese reporte de lo que ha pasado en los últimos meses algunas ideas respecto o alguna información sobre qué es lo que estamos haciendo mirando hacia adelante, en este periodo convulsionado que tiene que ver con las elecciones y con el próximo gobierno. Pero hay harto que hacer, como ustedes saben. Hay harta cosa que reparar también, mucho más de lo que quisiéramos. Pero eso de lo que pensamos hacer o de lo que estamos haciendo, que no es parte del reporte, pienso yo incorporarlo a partir del próximo informe. Así que te dejo con ustedes a Carmen Paz y, como siempre, abiertos al final a recibir las consultas que estimen del caso. Gracias, José Ramón. Vamos a comenzar entonces con lo que han sido los cambios de normativa urbana de los meses pasados, que corresponden a agosto y septiembre, que fueron nuevamente bastante activos, principalmente en materia de DDU, y como vamos a ver, hay una DDU que la vamos a ver al final, que es bien interesante y que es una buena noticia, que es la 528. Así que bueno, vamos a partir entonces con la primera DU que se publicó el 14 de agosto pasado, que es la número 526, y que se dicta de alguna manera en un marco, en un contexto que se viene dando ya en varias modificaciones de la ley que tiene que ver con un proceso de modernización institucional del MIMBU y fortalecer sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia de la información, ¿ya? Y acá en concreto tiene que ver con la transparencia en el ámbito de lo que es la planificación territorial, algo que tradicionalmente hemos echado mucho de menos, porque la verdad que cuando uno quiere obtener información actualizada de un instrumento de planificación, ya sea de nivel comunal o de nivel intercomunal, cuesta mucho encontrar la información. Hay algunas municipalidades que han hecho esfuerzos por modernizarse y mantener sistemas de información actualizados respecto de sus instrumentos de planificación, pero la verdad que eso no es la realidad de todas. Por lo tanto, acá hay un mandato que de alguna manera encuentra su fundamento en el artículo 28 undecis, letra B de la ley, que son artículos que se han agregado en los últimos años, el cual ordena al MIMBU mantener un sistema de información de los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial a través de un portal único de información, ¿ya? Entonces, la idea es con ello consolidar, uniformar también el sistema de información y facilitar el acceso público a dichos procesos, idealmente de cualquier persona que quiera consultar cuál es el estado de estos procesos. El objeto y contenido entonces de esta DDU es informar de la puesta en marcha de este sistema de información del proceso de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial, denominado Portal IPT, o sea, www.portaliptmimbu.cl, ¿ya? El cual se va a constituir en el canal institucional autorizado para ir divulgando el avance digamos, y la vigencia de los instrumentos de planificación en Chile, ¿ya? Se establece acá en la DDU que este es un portal de acceso público y gratuito a la información en tiempo real sobre los instrumentos tanto intercomunales como comunales, ¿ya? Y permitiendo la trazabilidad y seguimiento de cada proceso. Y entre las funcionalidades
¿Con qué cuenta este sistema? Se destacan, bueno, un panel dinámico con visualización en tiempo real del avance de los instrumentos de planificación territorial, un acceso centralizado de información oficial publicada tanto por los municipios como los gobiernos regionales, que en el fondo se les establece también la obligación de ir publicando los avances de los distintos instrumentos en este portal, carga directa de la información por los organismos responsables dentro de los plazos reglamentarios, seguimiento público de los procesos y acceso a los actos administrativos asociados, y también notificaciones automáticas a las distintas autoridades y organismos pertinentes que participan en el proceso sobre los distintos hitos relevantes, de manera en el fondo que las distintas autoridades que participan en estos procesos puedan mantenerse informados al respecto. En cuanto a los organismos responsables de la información, la obligación de publicar y mantener actualizados los antecedentes oficiales recae en los organismos que promulgan los actos administrativos respectivos. Esto es principalmente entonces las municipalidades en el caso de los planos reguladores comunales y los gobiernos regionales en el caso de los instrumentos de planificación de nivel intercomunal. Esto conforme al artículo 28 septis. Estos organismos tienen que disponer la información en sus sitios electrónicos institucionales en apartados específicos y fácilmente identificables que contengan los instrumentos de planificación territorial vigentes, sus modificaciones, interpretaciones y planos de detalles. En cuanto a la Seremi Mimbu va a ser la encargada de incorporar en este nuevo portal, que es el portal IPT, los enlaces hacia los sitios electrónicos de los organismos responsables, consolidando la información a nivel nacional. Es decir, tal como establece ya la ley, de hecho esto es algo que se incorporó en la ley de permisos sectoriales, ocurre también que los permisos van a tener que ser publicados en los sitios respectivos de las municipalidades. En el caso de los instrumentos de planificación, los gobiernos regionales y las municipalidades en sus respectivos sitios van a tener que mantener esta información actualizada de acuerdo con lo que establece la ley y lo que indica esta circular. Y el rol de la Seremi acá es en el fondo que en este portal IPT es lo que se va a tener que generar son enlaces directos entonces que permitan desde este portal único acceder a la información de los instrumentos de planificación comunales e intercomunales de los distintos municipios y regiones. Asimismo, deberán mantener actualizado un directorio de contactos institucionales para el envío de notificaciones automáticas a los órganos de la administración del Estado, tales como gobiernos regionales, municipalidades y servicios con competencia sectorial. Entonces, a la Seremi se le está haciendo de alguna manera encargada tanto de mantener correctamente actualizados los enlaces a los municipios y gobiernos regionales, como también al directorio de contactos de los distintos organismos que tienen que mantenerse informados respecto del avance de los instrumentos por alguna razón, ya sea porque tengan que participar o aprobar, etcétera. Suministro de información, la omisión del deber de proporcionar los respectivos antecedentes requeridos constituye, de acuerdo con el artículo 28 undecies, una grave vulneración del principio de probidad administrativa. Entonces se establece también como una falta grave y por lo tanto tiene un correlato de una sanción al respecto. Algunos aspectos procedimentales relevantes. Se definen 4 estados posibles en los instrumentos, de manera de también ir uniformando la información relevante respecto a los distintos instrumentos. Pueden estar en desarrollo, puede estar desistido, puede estar vigente o puede estar derogado, ¿ya? Y se dispone también la utilización de un catálogo de hitos, perdón, del MIMBU como un instrumento técnico para ir uniformando la información sobre los avances de los distintos procedimientos de planificación. Se contempla la obligación de mantener la trazabilidad y archivo digital de los instrumentos. Y finalmente se establece un sistema de notificación electrónica a través del portal IPT sustentado en un directorio institucional, que es el que les comentaba que tiene que mantener la Seremi. Eso sería respecto de la circular de DU 526. La verdad que mirando todo lo que se establece en esta circular, aparece como una muy buena noticia el poder en el fondo contar con un sitio en donde efectivamente entonces contemos con toda la información actualizada respecto de los distintos instrumentos de planificación.
Así es que en la medida de que esto esté operativo, efectivamente yo creo que nos va a facilitar a todos bastante el trabajo. No sé si hay alguna duda. Em, por ahora, la verdad es que ustedes, si ustedes ingresan a este portal, que es www.portalipt, efectivamente ya hay algo de información, pero evidentemente es información muy general todavía. Hay un buscador, pero yo me imagino que probablemente se va a ir poco a poco cargando la información y generando los enlaces para los distintos instrumentos, porque evidentemente no todos los municipios todavía tienen actualizada esta información de la manera que la circular lo exige. Seguramente va a ser un proceso que va a tomar algún tiempo. Luego tenemos una siguiente circular que es la 527, ya que fue dictada el 29 de agosto pasado. Es una circular que es bien importante en términos de que se refiere a los temas que tienen que ver con las afectaciones para utilidad pública, particularmente respecto de parques, pero aclara también algunos conceptos de cuáles son los roles y las facultades que tienen las direcciones de obra en el caso que se soliciten permisos en estas áreas afectadas a utilidad pública, situación que es bien común y que muchas veces se generan confusiones en las direcciones de obras al respecto. Entonces, esta circular tiene como por objeto precisar el tratamiento urbanístico de los terrenos declarados de utilidad pública, especialmente aquellos destinados a parques, y aclarar la interpretación del artículo 121 de la ley relativo a cuando se hace una escritura pública de renuncia de las indemnizaciones que corresponden en el caso de expropiaciones por utilidad pública. Eh, es una materia que efectivamente ocurre con alguna frecuencia y en la que efectivamente cuando no hay suficiente conocimiento en las direcciones de obras de cómo operar, se generan demoras innecesarias, confusiones, etcétera. A mí por lo menos particularmente me ha pasado en varias ocasiones. Y esta circular 527 se apoya en normas tanto de la ley como de la ordenanza, pero acá yo cito las principales que son el artículo 59, que establece las declaratorias de utilidad pública, el 59 bis, que define cuáles son las restricciones y reglas aplicadas a los terrenos de utilidad pública para poder, en el fondo, autorizar construcciones, ya sea que las tengan o que no las tengan. Y el artículo 121, que es el que regula las autorizaciones especiales para edificar en terrenos sujetos o sea, afectos a utilidad pública, permitiendo ciertas construcciones con condiciones especiales y en los cuales se renuncia al valor de estas mejoras o al valor de estas construcciones a través de escritura pública, se renuncia a las indemnizaciones por expropiación. Entonces, para ello, esta circular desarrolla básicamente cuatro apartados temáticos. Primero, desarrolla todo lo que es el marco normativo en el cual se basa explicando cada uno de los artículos. Luego, establece el régimen general aplicable, detallando cuáles son las reglas del artículo 59 bis, que lo vamos a ver a continuación, según el tipo de terreno, es decir, tenga o no tenga construcciones. Y aclara también cuáles son las excepciones del 121, explicando cuáles son sus requisitos y condiciones y finalmente el tratamiento de terrenos destinados a parques, delimitando el régimen aplicable mientras no se materialice la expropiación o adquisición de esta determinada área. ¿Ya? Y finalmente, esta circular deja sin efecto la circular DDU 428 del 2020. Por lo tanto, la circular 428, que es la que se refería a esta materia, queda sin efecto y se reemplaza en su totalidad por esta nueva circular que es la 527. Entrando ya en materia, les puse acá el texto del artículo 59, texto que además ha sufrido varias modificaciones, por lo tanto es importante tener claro que esto es lo que dice. Si alguien se acuerda, hace un tiempo atrás, el artículo 59 tuvo asociados algunos plazos de caducidad que quedaron sin efecto, eso fue toda una complicación gigante, pero hoy el artículo 59 básicamente lo que establece es que todos los terrenos consultados en los planos reguladores comunales, intercomunales y planes seccionales que estén destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural, en los planos reguladores intercomunales destinados a vialidades. Ya, por lo tanto, entonces, todos estos terrenos quedan como declarados de utilidad pública en el artículo 59. Y luego tenemos el artículo 59 bis,
que señala que entre tanto no se proceda a la expropiación o adquisición de estos respectivos terrenos, ya de estos inmuebles, se establecen ciertas reglas respecto de cómo se tiene que operar en cuanto a, a que si existen o no existen construcciones, ¿ya? Porque mientras no se expropien, en el fondo, esto en el fondo todavía no pasa a ser un bien nacional de uso público, pero sí está declarado a utilidad pública, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con lo que está ahí construido o lo que se pueda construir? En el caso que si existieran construcciones, nos dice la ley, acá están un poco resumidos sí, los artículos, pero es para que tengamos claros los conceptos. No se puede aumentar su volumen de estas construcciones, salvo las excepciones del artículo 62, que son obras para mitigar impacto o para mejorar ciertas condiciones constructivas o estéticas. Entonces, el artículo 62 nos da algunas posibilidades de excepciones respecto a las construcciones que existan. En algunos casos se puede aumentar su volumen y siempre que hubieran contado con los permisos respectivos, ¿ya? Después también dice que si producto de un caso fortuito o fuerza mayor, las construcciones existentes experimentan daños que las dejen inutilizables, se puede autorizar su reconstrucción hasta completar el volumen de la edificación que existía, siempre que ésta hubiera contado con un permiso. Y tratándose de vivienda, se puede aumentar el volumen o reconstruirse hasta 2 pisos. Después la letra B nos dice que si a la fecha de la aclaratoria no existían construcciones, solo se admite la edificación de una vivienda hasta 2 pisos de altura. Y excepcionalmente, las direcciones de obras pueden permitir otras construcciones y mejoras en las edificaciones existentes o alteraciones en las edificaciones existentes con las limitaciones establecidas en el artículo 121, que lo vamos a ver también a continuación. El artículo 121 nos dice que en los terrenos que estén afectos a declaratoria de utilidad pública, mientras no se proceda a su expropiación o a su adquisición, no se puede aumentar el volumen de las construcciones existentes, salvo los casos que vimos en el artículo 59 bis. ¿Ya? No obstante, las direcciones de obra pueden autorizar construcciones de tipo provisoria o de carácter ligero, desmontable o trasladable o alteraciones menores en la edificación existente, siempre que no obstaculicen la ejecución futura de las obras públicas para las cuales los terrenos fueron declarados de utilidad pública. Las construcciones que se autoricen conforme al inciso anterior no generarán derecho a indemnización en caso de expropiación. Entonces, efectivamente, en estos terrenos afectos a declaratoria pública se pueden hacer algunas construcciones provisorias o de carácter ligero o desmontables o trasladables, pero en el fondo estas construcciones no van a dar derecho a indemnización. La indemnización en el momento en que se expropie va a ser, por lo tanto, solo respecto del terreno, ¿ya? En todo caso, las construcciones que se ejecuten en terreno afecto a declaratoria de utilidad pública deberán cumplir con las disposiciones de esta ley, su ordenanza y los instrumentos de planificación. Evidentemente, persiste, digamos, la obligación de cumplir con la norma urbanística. Entonces, alcance y obligaciones para los organismos. Y acá nos aclara entonces cuáles son las facultades y las obligaciones que tienen las direcciones de obra en estos casos. Ellas tienen que aplicar las disposiciones de los artículos 59 bis en cuanto a admitir las construcciones que se pueden permitir, ya sean mejoras, alteraciones o construcciones nuevas amparado siempre en el artículo 59 bis y en el 121, al evaluar las solicitudes de permiso, en los casos previstos en las letras A y B del artículo 59 bis, ya deben verificar el cumplimiento de los requisitos y otorgar los permisos conforme a las normas urbanísticas, sin requerir autorización municipal previa ni escritura pública de renuncia, porque hay veces en que hay direcciones de obras que se confunden respecto de las construcciones y han pedido, por ejemplo, que éstas se hagan a través de escritura pública, cuando la escritura pública es solo para los casos que vimos recién en el artículo 121 y vuelvo atrás, es decir, para estas construcciones que no existen, que no son alteraciones y que en el fondo lo que yo estoy haciendo es renunciando en estas construcciones a la indemnización. ¿Ya? Entonces, eso corresponde solo a la escritura pública, a la renuncia a la indemnización, pero cuando corresponde a, por ejemplo, las construcciones que se hagan en situaciones de daño o edificaciones de hasta 2 pisos en esos digamos, terrenos afectos a utilidad pública, no se requiere esa escritura pública.
Los propietarios del terreno, en los casos del artículo 121, tienen que suscribir una escritura pública de renuncia al valor de las obras o mejoras autorizadas, las cuales se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces y queda en el fondo como un gravamen. ¿Ya? Esta renuncia afecta también a los sucesores del propietario y recae únicamente sobre las construcciones nuevas autorizadas bajo el artículo 121, no sobre el terreno ni sobre edificaciones preexistentes. ¿Ya? El terreno en el fondo, o sea, la renuncia solo respecto a las construcciones y la indemnización respecto a esas construcciones, pero nunca respecto del terreno. El terreno siempre se va a tener que indemnizar, evidentemente. Em, en el caso de la aplicación del artículo 59 bis, en el caso de terrenos con construcciones, no puede aumentarse su volumen, salvo las excepciones del artículo 62, que vimos que eran obras para mitigar impacto o mejorar condiciones constructivas o estéticas. Si las edificaciones sufren daños por caso fortuito o fuerza mayor, también se puede autorizar su reconstrucción hasta el volumen original y nunca más allá de 2 pisos. Y para vivienda el límite máximo de reconstrucción o aumento es de 2 pisos. Y en terrenos sin construcciones solo puede edificarse una vivienda de hasta 2 pisos en lotes recepcionados a la fecha declaratoria y se permite el ejercicio de actividades del 162, que son pequeños comercios, talleres artesanales o actividades profesionales complementarias. Y en cuanto a la aplicación del artículo 121, que son estas autorizaciones especiales, requieren una autorización previa del Consejo Municipal obtenido antes del permiso de edificación. El propietario tiene que suscribir esta escritura pública que yo les mencionaba de renuncia al valor de las mejoras que se autoricen y cumplidos estos requisitos se puede solicitar el permiso de edificación ante la dirección de obras, quien verificará su ajuste a las normas urbanísticas pertinentes. Mire, yo les quiero comentar, por ejemplo, a modo de ejemplo, que hace poco tiempo me tocó una tramitación a través del artículo 121 de un edificio de equipamiento que era para actividades vinculadas al área de salud. Era una edificación de, no me acuerdo si eran 3 o 4 pisos en la municipalidad de Colina. Evidentemente no cabía dentro de las excepciones de hasta 2 pisos, pero en ese caso, y a través de la escritura pública, esto fue autorizado por el Consejo Municipal y se autorizó el permiso para esta construcción, que evidentemente cuando se expropie el día de mañana, en virtud de que hay un ensanche proyectado en esa vía, solamente se va a pagar el valor del terreno y no de lo que se construyó sobre él. Ahora, tratamiento específico para terrenos destinados a parques. Mientras no se materialice la expropiación o adquisición, estos terrenos se rigen por el 59 bis y excepcionalmente por el 121, que ya lo vimos. No le resultan aplicables los usos de suelo área verde ni espacio público, los cuales solo proceden una vez que el terreno pasa a ser bien nacional de uso público. Es decir, mientras esté grabado como área verde, pero mientras no se haya expropiado con ese fin para ser destinado a parque o área verde, este terreno entonces puede tener otras construcciones, ¿cierto? En consecuencia, las construcciones posibles en dichos predios se determinan por las reglas especiales de la ley, no por el uso de suelo del instrumento de planificación. Y por lo tanto, por ejemplo, se puede construir una vivienda de hasta 2 pisos. Vigencia normativa, como yo les comenté al principio, esta circular deja sin efecto la DDU 428, se mantiene la obligación de las construcciones acogidas al artículo 59 bis o 121 cumplan cuando corresponda con los artículos 70 y 175 de la ley relativos a las cesiones o aportes al espacio público en proceso de densificación. Evidentemente, todas estas construcciones de todas maneras tienen que cumplir con la ley de aportes y pagar los aportes o hacer las obras de mitigación que corresponda. No sé si hay alguna duda respecto a esta circular 527, si no pasamos a la siguiente, que es bien interesante. Si no hay ninguna duda, continuamos entonces. Vamos entonces a la circular 528. Esta es una circular que surge principalmente, dice, en la circular dice que a raíz de una serie de consultas dirigidas a la División de Desarrollo Urbano, pero la verdad es que también tiene que ver con un dictamen de Contraloría que fue publicado recientemente y que se refiere justamente a las
atribuciones y facultades que se han establecido en muchos municipios a través de ordenanzas municipales, ¿ya? Y muchas de estas ordenanzas municipales establecen exigencias, por ejemplo, para lo que son los tratamientos del espacio público. A raíz de ello, entonces, surge esta circular 528 para aclarar el real alcance que pueden tener estas exigencias de tratamiento de espacio público a través de estas ordenanzas. Entonces dice que la circular surge ante un conjunto de consultas dirigidas a la DDU sobre la juridicidad de estas exigencias impuestas por algunas municipalidades bajo el concepto de tratamiento de espacio público. El mismo advierte que varias de estas exigencias exceden el marco de la ley general y de su ordenanza, configurando requisitos o restricciones adicionales para obtener permisos o recepciones de obras. Y la circular cita como antecedente este dictamen que les decía yo, que es el E-111-407 del 2025 de la Contraloría General, el cual fija un criterio esencial. Dice que los municipios no pueden exigir obras o condiciones no contempladas en la ley, ordenanza u otros cuerpos normativos sectoriales como requisitos para permisos o recepciones. ¿Ya? Entonces, entrando en materia, la circular, en primer lugar, enumera entonces cuáles son las obras de urbanización y ornato que efectivamente están establecidas tanto en la ley como en la ordenanza. Y se refiere entonces al artículo 134, que dice que el propietario debe ejecutar a su costo pavimentos, plantaciones, obras de ornato, instalaciones sanitarias y energéticas y demás obras de servicio del terreno. El 221 que define urbanización como la ejecución o ampliación de las obras del artículo 134, tanto en el espacio público como dentro de los predios afecto a utilidad pública. El 224 que detalla los tres casos en que el propietario está obligado a ejecutar obras de urbanización, conocidos los loteos, las copropiedades afectas y las divisiones afectas. El 3211 de la ordenanza que obliga a ejecutar a costa del urbanizador las plantaciones y obras de ornato como mobiliario urbano, iluminación, pavimentos peatonales, vegetación, sujetas a aprobación y recepción de parte de las direcciones de obras municipales. Entonces, acá la DDU de alguna manera cita todas estas normas, aclarando que estas son efectivamente las obligaciones de urbanización y ornato, y no hay más que ello. En cuanto a las obras fuera del terreno propio, aclara que el artículo 224 bis de la ordenanza establece que proyectos desvinculados de la vialidad existente deben ejecutar obras mínimas de urbanización fuera del terreno, garantizando su adecuada inserción urbana o conectividad en áreas rurales. Artículo 55 de la ley. Y la reposición de pavimentos dice que el 526 de la ordenanza impone que para cursar la recepción definitiva, la DOM debe verificar la reposición de pavimentos y obras de ornato existentes en el espacio público enfrentante al predio. La DDU 528 entonces recuerda que este deber ya fue tratado en circulares 326 y 384, lo que refuerza su carácter obligatorio. Efectivamente, entonces hay una obligación de reposición de pavimento. Asimismo, dice que en cuanto a las mitigaciones por movilidad, la circular integra la ley 20.958, que es la ley de aportes al espacio público, que introdujo todo este título nuevo en la ley general, que es el título quinto, sobre mitigaciones y aportes. Y dice en particular que el artículo 151 de la ordenanza regula la exigencia de informe de mitigación de impacto vial, cuyo procedimiento y obras asociadas se rigen por el DS-30 del Ministerio de Transporte. La DDU entonces aclara que dichas obras son definidas por ese procedimiento y no por ordenanzas municipales y deben ejecutarse o caucionarse antes de la recepción definitiva. Entonces la circular va desarrollando cuáles son las exigencias normativas tanto en la ley, en la ordenanza y las derivadas de la ley de aporte al espacio público, en las cuales efectivamente existen ciertas exigencias en materia de urbanización, pero son esas y no otras. Dice en cuanto a la potestad normativa municipal que el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades habilita a los municipios para dictar ordenanzas. Efectivamente, las municipalidades tienen la facultad para dictar ordenanzas, reglamentos y decretos, pero solo dentro de sus atribuciones. ¿Ya? Y dice que el artículo tercero, letras C y F de la Ley Orgánica Municipalidades otorga a los municipios funciones de aseo y ornato, promoción del desarrollo comunitario, y el artículo quinto les confía la tutela de los bienes nacionales de uso público dentro de su jurisdicción. Sin embargo,
El artículo 24, letra E de la misma ley, restringe la función de las direcciones de obra a velar por el cumplimiento de la ley y la ordenanza. Por lo tanto, tiene que velar por el cumplimiento de la ley y la ordenanza, pero no podría establecer otras exigencias adicionales a las establecidas en la ley y la ordenanza. Entonces la DDU recuerda que la jurisprudencia de la Contraloría, en varios dictámenes, ha prohibido que las ordenanzas municipales regulen materias propias de la ley y la ordenanza, incorporen trámites o requisitos adicionales, alteren la secuencia procesal fijada por la ley. Y en ese sentido se reitera la regla del 142 de la ordenanza, que los documentos y requisitos exigidos en la ley y la ordenanza son los únicos que deben cumplirse para permisos y recepciones, salvo que otras leyes expresas dispongan lo contrario. Entonces, la interpretación y alcance técnico que hace la DDU 528 en cuanto a tratamiento de espacio público dentro de límites precisos, solo puede regularse en el marco de proyectos con obligación de urbanizar, es decir, solo loteos, condominios afectos o copropiedades afectas y subdivisiones afectas u urbanizaciones voluntarias. Las ordenanzas municipales pueden referirse únicamente a materias vinculadas a mobiliario urbano, a iluminación, a pavimentación peatonal o a materias de vegetación y riego. No pueden, por lo tanto, imponerse exigencias adicionales como murales, por ejemplo, los contornos de las obras, mobiliario especial, obras compensatorias o de mitigación que no estén previstas en la ley como condición de permisos o recepciones. Toda obra ejecutada en el espacio público o destinada a hacerlo debe ser recibida por la DOM junto con las obras de urbanización y edificación del proyecto, conforme con el 341 y 525 de la ordenanza. La circular además vincula su interpretación al principio de universalidad de la ley del artículo 168, que se refiere a que las obras de mitigación, en virtud de la ley de aporte al espacio público, no pueden destinarse a resolver déficits históricos de infraestructura urbana, sino a los impactos directos del proyecto. Observaciones entonces. La DDU 528 refuerza la supremacía normativa del MIMBU sobre los gobiernos locales, frenando la proliferación de ordenanzas que exceden la ordenanza. Si bien valida la competencia la competencia municipal sobre aseo y ornato, delimita que esa potestad no alcanza a modificar el contenido técnico de las normas de urbanización y de la ley y la ordenanza. El efecto operativo para las DOM. La circular consolida su papel fiscalizador, debe verificar el cumplimiento de las obras de urbanización que son exigibles a partir de la ley, pero impide que cree nuevas condiciones discrecionales. En relación con el dictamen de la ordenanza, el 111-407, ambos textos conforman una línea doctrinaria clara. Las exigencias locales no pueden sustituir la normativa urbanística nacional. Entonces, la implicancia práctica de esta circular es que en los proyectos inmobiliarios que enfrenten el espacio público, las municipalidades deberían justificar cada exigencia con base en un artículo preciso de la ley, ordenanza o el DS-30, que es el reglamento de la ley de aporte al espacio público. De lo contrario, sería jurídicamente improcedente. Conclusión, entonces, la DDU 528 se transforma en una guía de control normativo frente a la expansión de estas exigencias municipales bajo el rótulo de estos tratamientos de espacio público, ya tratando de establecer un criterio uniforme. Y es que solo pueden imponerse y fiscalizarse las obras expresamente previstas en la ley, ordenanza o leyes sectoriales, y toda actuación fuera de ese marco carece de validez. Para efectos profesionales y para el efecto, digamos, de los proyectos que se desarrollan en el marco de sus oficinas, esta circular es un respaldo bien importante y sólido frente a direcciones de obra o municipios que intentan en exigir obras de mejoramiento urbano o mitigaciones que no estén contempladas en la normativa urbanística vigente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una circular que, si bien podría haber sido aún más determinante en términos de cuáles exigencias de tratamiento de espacio público no pueden hacerse, establece un marco bastante más claro en términos de cuáles son las normas de la ordenanza y de la ley general
que son efectivamente las exigencias de urbanización que corresponden en un loteo, en una copropiedad afecta o en una subdivisión afecta, y cuáles son las que corresponden en el marco de la ley de aporte, y que por lo tanto entonces están bastante más delimitadas que las que se han establecido en el último tiempo a través de algunas ordenanzas en materia de tratamiento de espacio público, que, de acuerdo con lo que ha dicho la Contraloría y con lo que está ratificando acá la DDU en la 528, son bastante discutibles desde el punto de vista de su juridicidad. No sé si hay algún comentario al respecto, alguna duda, porque este es un tema bien, bien Sí, complejo. Carmen Paz, Felipe, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola a todos, saludo a todos. Oye, lo que pasa que, a ver, este tema yo encuentro que, la verdad que no sé si la DDU le veo mucha utilidad, porque eh, me ha tocado casos ahora y he sacado a colación esta DDU en los últimos días, por ejemplo, estoy tramitando dos TEP en Vitacura. Y al final ellos se amparan en la ley de aporte. Entonces, en el fondo lo que están haciendo es diciendo, oye, si yo no te estoy pidiendo nada más que lo que dice la ley, lo que tú tienes en tu IMIV, en tu IMIB, en el fondo. ¿Cachai? Entonces, al final, la cuestión es kafkiana igual, porque resulta que llevo 6 meses en uno y en otro voy a cumplir un año tratando, porque van y vuelven a los distintos departamentos, a tránsito, a Dimao, a no sé quién, y hacen observaciones, dicen que ellos no pueden apurar a esos departamentos. Entonces, al final, no entiendo mucho cuál es el objetivo. De verdad, yo se la saqué el otro día a la gente de urbanización en la DOM. Me dije, oye, pues si nosotros cumplimos con todo. claro. Entonces, no sé cuál es la experiencia de los otros arquitectos, de las otras oficinas, pero Fíjate, Felipe, que a raíz de lo que dices tú, cuando de la primera lectura que hicimos de la DDU 528, a mí por lo menos me da la impresión de que lo que está finalmente restringiendo es la posibilidad de que se hagan exigencias a través de las ordenanzas municipales. Es decir, que, por ejemplo, a través de una ordenanza municipal, un municipio estableciera la obligación, por ejemplo, de que vas a tener que hacer ciertas obras fuera de tu terreno, cosa que había pasado en algunas ordenanzas municipales en que efectivamente estaban estableciendo exigencias de urbanización a través de ordenanzas. Pero tal como tú dices, cuando no es así y no es a través de una ordenanza, es bastante más difícil cuando lo meten a través del IMIV. Porque si finalmente el municipio, a través de la Dirección de Tránsito, participa en el proceso del IMIV y hace exigencias a través del IMIV, te las van a terminar cobrando por esa vía y no por la vía de una ordenanza municipal. Entonces, si bien esto ayuda, es limitado esa ayuda solo a las exigencias que se puedan hacer de ordenanzas municipales, porque esas ordenanzas municipales, cuando tengan exigencias, que yo creo que a ti te ha tocado también a través de ordenanzas municipales, Felipe, en otro caso, me parece que alguna vez comentaste uno de, no sé si era de sí, San Miguel. San Miguel. Claro, San Miguel nos pidieron las hacer unas ordenanzas yo cosas creo que uno diferentes. las va, si son a través de ordenanza, yo creo que uno las va a poder pelear más. Si son a través de los IMIB, volvemos al problema de origen, que efectivamente los IMIB están haciendo exigencias que van mucho más allá que lo que dice acá esta misma circular, que tienen que ser las obras, en el fondo, las obras de mitigación del impacto que genera el proyecto y no el déficit. Y la verdad es que se está metiendo déficit, claramente. Así es. Entonces, Bueno, claro, ese es el problema a través del IMIB, sigue siendo más de fondo, y yo creo que esta circular nos va a ayudar para cuando esas exigencias se hacían a través de ordenanza. Lo que ocurre, Felipe, es que a través de la Ley Orgánica de Municipalidades permite, como decía en esta circular, a las municipalidades dictar ordenanza. Y a través de las ordenanzas se regulan un montón de materias. Hay municipalidades que no tienen casi ordenanzas, otras tienen ordenanzas para un montón de cosas. Y la verdad que a través de las ordenanzas a veces se están estableciendo exigencias y casi como ley paralela, ¿ya? Y yo creo que acá la Contraloría dijo, a ver, ojo, las materias sobre las cuales ustedes pueden regular son estas y no otras. Entonces usted no se puede meter en el tema de la ley. Pero si lo hacen a través del IMIB, ahí nos friegan. mm, sí. Muchas gracias.
No sé si hay alguna otra consulta, pero bueno, yo creo que este es un tema en el que hay que seguir avanzando porque es un tema muy complejo, pero al menos es un avance en términos de ir definiendo eh, de alguna manera más clara a qué corresponde el tratamiento de espacio público, porque mi impresión es que los tratamientos de espacio público se han ido convirtiendo casi en un IMI paralelo en algunas municipalidades. O sea, totalmente. Eso es derivado. Y hoy en día nosotros ya, en el fondo, creo que hay que tramitar el TEP, hay que incorporarlo al IMIR. O sea, hay que partir antes al revés. Es la única manera. Sí, Carmen Paz. Sí, Sí, un comentario nomás, que yo coincido con Felipe, contigo, respecto de que va a tener poco efecto práctico la circular, eh, porque el tema de fondo está en el bolsillo payaso, que es la redacción que tiene el IMIP hoy día, que te piden cualquier cosa y que las seremi de transporte no hacen de filtro, sino que hacen un copy-paste de lo que le dicen las municipalidades y te piden todo tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con los flujos vehiculares o peatonales, que es el objetivo de la ley. eh, Va en la dirección correcta. Mencionar solamente esto es una circular del MIMBU porque no hace otra cosa que explicar el criterio que antes dictó Contraloría a través de un dictamen. sí. Eh, Sin ese dictamen, el MIMBU jamás hubiera sacado una circular como esta, pues, tratando de acotar un poco los excesos de las direcciones de obras municipales. Pero la pega para adelante, nosotros como comité lo tenemos clarito en que tenemos que intervenir la ley de los IMIP y los reglamentos de los IMIP para hacerlo concordante con el tipo de cosas que se pueden y no se pueden exigir y un montón de cosas que vienen mal desde el origen, que como ustedes saben es una ley que en su momento se tomó la decisión de pasarse al Ministerio de Transportes para que regulara todos, no solo la parte legal, sino que también la reglamentaria, con mucho desconocimiento respecto a cómo es la labor normal de los proyectos en las direcciones de obras municipales y las consecuencias. No solo la pagan los propietarios, como siempre digo, sino que también los arquitectos, porque la cantidad de trámites y planos y cosas que hay que elaborar para pasar estas vallas en las direcciones de obras son cada vez más grandes. Así es. Vamos a modificaciones legales y reglamentarias, y acá les voy a contar de esta ley que se publicó ya en el Diario Oficial el día 29 de septiembre del 2025, que tuvo incluso un paso por el Tribunal Constitucional porque algunos diputados encontraban que esta ley iba en contra de la protección ambiental, pero bueno, eso, digamos, la ley pasó, digamos, el control constitucional y por lo tanto fue publicada y es ley. Esta ley de permisos sectoriales me gustaría comentarles que en el análisis que nosotros fuimos haciendo en el grupo normativa de la AOA, en las presentaciones que se hicieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, siempre entendimos que es una ley, tal como se dice acá, es una ley marco. Por lo tanto, hay que entender que si bien todo lo que puede haber aparecido en la prensa en los últimos días digamos, y muchas noticias muy favorables y todo, yo no es que sea súper pesimista y que me parezca este monito animado que era Tristón de cuando éramos chicos, el Tristón que encontraba que era todo malo, no es eso, pero creo que hay que situarse bien en qué es lo que realmente significa esta ley, ¿ya? Esta es una ley marco que, como toda ley marco, en realidad lo que establece es una especie de paraguas que establece una serie de criterios para ir orientando cómo a futuro tienen que irse tramitando y aprobando los distintos permisos de las distintas reparticiones públicas. Entonces hay que entender que esto va a aplicar para toda la administración del Estado y que por lo tanto en el fondo está planteando una serie de cambios que se van a tener que ir desarrollando a futuro y que establece ciertas orientaciones generales, pero no viene a cambiar en concreto para hoy ni plazos ni procedimientos, ¿ya? Nosotros también planteábamos que quizás no era necesario crear una nueva ley, que es la 21.770 finalmente esta ley, sino que lo que se podría haber hecho era modificar la ley de base de procedimientos administrativos, que es la 18.880 que ya existe, y que por lo tanto en el fondo se hubieran hecho mejoras en esa ley
para no tener en el fondo dos leyes que van a estar actuando a veces de manera paralela y que de hecho tienen algunas materias en las que no conversan muy bien entre sí. Pero bueno, se tomó la decisión de hacerlo a través de otra ley. Esta es una ley que presentó el Ejecutivo además. Es una ley que con ella se buscaba dar mayor certeza regulatoria y una experiencia administrativa más predecible para proyectos de distinta escala. Como yo les contaba, se publicó el 29 de septiembre pasado y desde esa fecha rigen de alguna manera las reglas generales de esta ley, pero la operatividad concreta, su operatividad en realidad no va a tener ningún efecto mientras no se proceda a modificar distintos reglamentos y varias leyes también para que esta ley sea realmente operativa. Antes de ello, la verdad es que por ahora es más bien un anuncio, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? La lógica detrás de esta reforma es establecer un marco común para cómo los órganos del Estado habilitan proyectos sin reescribir estándares técnicos de fondo. ¿Ya? La ley introduce ciertas reglas transversales de procedimiento, como ciertos plazos para distintos tipos de permiso. ¿Ya? Entonces, los plazos no pueden ser de más de 60 días en tal caso, de más de tantos otros en tal otro, etcétera, y entra a categorizar los permisos. La ley crea también una ventanilla única digital, incorpora técnicas habilitantes alternativas para permisos de bajo riesgo, instala un régimen especial para ciertos proyectos estratégicos y consagra un sistema de certeza regulatoria posterior a las resoluciones de calificación ambiental. Eso digamos como grandes titulares, ¿ya? Y todo esto se articula sobre una intervención coordinada en más de 40 leyes sectoriales para que operen bajo este mismo andamiaje. Por lo tanto, todos estos criterios que establece la ley, las técnicas habilitantes o declaraciones juradas, esta ventanilla ya única digital, etcétera, por lo tanto, todo es algo que se tiene que empezar a desarrollar de ahora en adelante. Por ello, yo les digo que por ahora no vamos a ver efectos prácticos, ¿ya? El procedimiento común y tramitación paralela. Este primer eje es un procedimiento común, es decir, la ley exige ciertos formularios de inicio estandarizados para muchos proyectos, crea exámenes de admisibilidad con ciertos criterios uniformes, un intercambio también de informes entre servicios con trazabilidad y plazos máximos obligatorios por tipo de autorización. Es decir, cuando en una autorización de algún tipo de proyecto complejo se requiere, por ejemplo, una autorización en paralelo de un servicio de salud, por ejemplo, permite primero que se puedan tramitar de manera paralela, ya todo esto va a tener que regularse en los reglamentos, no está dicho exactamente cómo, pero además también establece que si el otro servicio no se pronuncia dentro de un plazo, puede haber un silencio administrativo positivo, de manera que permiso, el servicio principal, que es el que tiene que dar la autorización, pueda seguir adelante y no tenga que estar esperando que se pronuncie el otro servicio. A ello se suma una regla de impacto práctico, que es la tramitación paralela que yo les comentaba como principio, ¿ya? Salvo que una ley establezca expresamente lo contrario, los titulares pueden gestionar autorizaciones al mismo tiempo, eliminando la práctica de que las autorizaciones tenían que ser secuenciales, ¿ya? Se crea una ventanilla única digital, que esto es todo un tema que nosotros también lo observamos porque es un tremendo desafío desde el punto de vista administrativo y para el Estado crear una ventanilla única para todas las autorizaciones. Es decir, las experiencias que hemos tenido hasta la fecha, y por eso le digo, no es que yo quiero parecer pesimista, pero creo que hay un desafío enorme detrás de plantear una ventanilla única para todas las autorizaciones de toda la administración pública de Chile, porque en los casos que nos ha tocado ver y tramitar, por ejemplo, la ventanilla única del IMIB, efectivamente hay muchas complejidades. Entonces, por eso que de alguna manera es un desafío y es un desafío no menor. Esta ventanilla única se va a convertir en la puerta de entrada para todo el ciclo de permisos de todos los permisos. ¿Ya? Entonces, no está claro tampoco qué va a pasar ahí con todos los avances que había en materia de DOM digital, porque esta ventanilla, esta plataforma súper sería la puerta de entrada para todos los permisos. ¿Cómo opera después? No lo tenemos claro, ¿ya? A través de esta plataforma, el titular va a ingresar solicitudes, debiera poder seguir en tiempo real su avance, recibir notificaciones y consolidar en un solo expediente los pronunciamientos de los distintos órganos de la administración.
La trazabilidad documental debiera reducir asimetrías de información y facilitar la coordinación intersectorial. La plataforma además permitirá levantar métricas públicas de desempeño que sirven para control de gestión y mejora continua. Me gustaría sí que tuviéramos claro que esta ventanilla única no va a ser un sistema único de tramitación de permisos, es decir, no es como el SEA, sino que más bien probablemente vamos a ingresar una ventanilla única que luego nos va a derivar a los distintos órganos de la administración, porque no es que en un sistema común se van a dar todas las autorizaciones, evidentemente cada servicio va a tener que seguir dando sus autorizaciones, por lo tanto, en el fondo lo que vamos a hacer es probablemente que vamos a tener una puerta de entrada común y en que probablemente se va a tener que avanzar en ir organizando y ir coordinando de manera de que los procedimientos se vayan uniformando de alguna manera, ya, pero es un tema bien complejo. Bueno, pasando a otro tema, se crean también estas técnicas habilitantes alternativas, ¿ya? Otro componente entonces es la sustitución de ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos. Estas técnicas habilitantes alternativas, la idea es que no rebajen los estándares, sino que trasladan más bien parte del control desde el ex ante hacia una fiscalización ex post. Entonces, en el fondo, los profesionales ahí se hacen cargo de la presentación de, por ejemplo, una declaración jurada con un régimen sancionatorio más severo frente a fraudes o incumplimiento. Ahí yo les puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de la ley de agilización de permisos DOM, que se aprobó el 29 de noviembre del año pasado, ya se autorizó que la ordenanza pueda fijar ciertas autorizaciones o permisos sean aprobados mediante declaraciones juradas. Ya, pero no tenemos todavía la definición en la ordenanza de cuáles entonces van a ser esas autorizaciones que vamos a poder aprobar mediante declaración jurada. De esta forma, entonces, la ley general ya se adelantó a lo que viene en esta ley de permisos sectoriales y entonces vamos a poder ver en muchos otros servicios que van a también poder aprobar ciertas autorizaciones mediante declaraciones juradas. Ahora, cada institución va a tener que definir cuáles van a ser los trámites que van a poder autorizarse mediante declaraciones juradas. Por eso yo les digo de que en el fondo esta es una ley marco, pero que ahora hacia adelante vienen un montón de modificaciones que se tienen que hacer en cada uno de los distintos reglamentos y leyes porque dice que la determinación de qué autorizaciones pueden operar bajo estas técnicas habilitantes será mediante reglamentos y catálogos sectoriales, atendiendo el criterio de riesgo, verificabilidad y trazabilidad de cada uno de ellos. Estamos a la espera además de la modificación de la ordenanza para ver finalmente entonces cuáles van a ser las autorizaciones que vamos a hacer a poder hacer a través de declaraciones juradas. Desde ya lo que sí ya está vigente, y ya lo sabemos, son las obras preliminares, en que ya sí se pueden hacer mediante declaraciones juradas, y ahí si al final alguien me puede contar cuáles han sido sus experiencias, sería súper interesante saber cómo han dado ese tema. Se establece también que ciertos proyectos estratégicos, proyectos de gran envergadura o de alto impacto país, podríamos pensar, por ejemplo, en hospitales, en cárceles, etcétera, la ley prevé un régimen especial que reduce a la mitad los plazos sectoriales aplicables. Entonces, ahí en el fondo, en los distintos autorizaciones se van a poder entonces establecer que ciertos proyectos estratégicos los plazos se reduzcan a la mitad de su tramitación. Y eso sería, bueno, si realmente esto se aplicara, sería increíble, porque la verdad que vemos que es todo lo contrario. O sea, vemos que proyectos estratégicos a través de exigencias ambientales, a través de exigencias de arqueología, etcétera, se terminan 8, 10, 12, 15 años. Entonces, es todo lo contrario de lo que pasa hoy. Entonces dice que la elegibilidad, los umbrales y el procedimiento específico se establecerán reglamentariamente. La idea que plantea esta ley de permisos sectoriales es acelerar sin sacrificar estándares, apoyándose en una gestión priorizada, en una coordinación temprana de servicios y resolución de controversias dentro de ventanas temporales acotadas. Otra cosa que genera esta ley, que es interesante también, es esta certeza regulatoria posterior a la RCA. Entonces se introduce un mecanismo de estabilización normativa y es que una vez obtenida la resolución de calificación ambiental favorable dentro del marco de lo que es el SEA, este se va a mantener inalterable por hasta 8 años, ¿ya? Ahora, este régimen de certeza no impide fiscalización ni cumplimiento, pero evita que cambios normativos
posteriores, desalinean los permisos de lo ya planificado con la línea de base aprobada ambientalmente. Entonces, de alguna manera lo que se pretende es darle una mayor certeza jurídica a la RCA. Esto se estableció en esta ley, hay que ver ahora entonces cómo esto se va a incorporar en la materialización de lo que son las resoluciones de calificación ambiental. La ley crea también una oficina de autorizaciones sectoriales e inversión en el Ministerio de Economía. Esto de alguna manera existía en los hechos, existía una oficina que veía principalmente ciertos proyectos prioritarios, pero ahora va a tener un respaldo legal, ya con funciones de coordinación, monitoreo y apoyo metodológico a los servicios. Se prevén mesas regionales también para destrabar ciertos casos complejos y mecanismos de mejora continua mediante convenios de gestión con metas de desempeño. Y esta gobernanza, evidentemente, eh, operando bien, sería clave, digamos, para que la ventanilla única no sea solo tecnología, sino que también para que en el fondo se pueda ir levantando de ella información administrativa a nivel tanto nacional y regional y se permita ir entonces a hacer una mejor gestión, pero evidentemente para ello es bien importante saber cuál va a ser finalmente el verdadero poder que va a tener esta oficina, dependiendo del Ministerio de Economía, para poder en el fondo sugerir cambios y mejoras en los distintos servicios sectoriales. Implementación reglamentaria y alcance sectorial. La ley contempla la dictación de un número relevante de reglamentos, al menos 40 es lo que se ha contabilizado para su despliegue, ¿ya? La operación de la plataforma tecnológica, un catálogo de permisos por sector, porque ahora cada sector va a tener que ir definiendo los distintos permisos que otorga, cómo los va a tener que ir categorizándolo de manera de ir ajustando los procedimientos y plazos a lo que esta ley marco establece, ya por sector, por nivel de riesgo, establecer cuáles van a ser los parámetros para las técnicas habilitantes, como declaraciones juradas, para el silencio administrativo y procedimiento para los proyectos estratégicos. En paralelo, se van a tener que ajustar también más de 40 leyes sectoriales, entre otras aguas, energía, minería, obras públicas, salud, concesiones marítimas, en algunos casos materias municipales y DOM, para alinear sus autorizaciones a este marco común y permitir el uso de nuevas herramientas. Ahora, esta ley marco no modifica directamente nada, ni la ley general ni la ordenanza, ni tampoco altera las competencias de las direcciones de obras municipales. O sea, su método es más bien es de estandarizar, digitar y coordinar. Por lo tanto, la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya tuvo un proceso de modificación el año pasado. Está en un nuevo proceso de modificación para incorporar algunas nuevas materias, lo que se ha llamado la Ley de Agilización de Permisos DOM, pero si luego a futuro quiere incorporar algunas de estas mejoras o procedimientos, tendría que haber entonces un nuevo proceso de modificación o al menos claramente un proceso de modificación de la ordenanza. Para los proyectos urbanos, esto no significa que la obtención de autorizaciones sectoriales previas o concomitantes pueda organizarse en paralelo, que los informes entre servicios se integran en un expediente único y que el diálogo con la DOM se apoya en una mayor trazabilidad. Es decir, los permisos de las direcciones de obras que nosotros conocemos se van a seguir tramitando tal como lo conocemos hasta hoy. Por ahora no hay ningún cambio. A futuro, si es que se modifica la ordenanza o se hacen nuevas modificaciones a la ley, ahí sí podríamos notar estos cambios y asimismo también si es que se implementa esta plataforma común de ingreso, porque evidentemente eso también significaría un cambio en el ingreso al menos, pero mientras nada de eso ocurra, nosotros seguimos tramitando nuestros permisos tal como los conocemos y los estándares urbanísticos evidentemente siguen rigiéndose por la ley y la ordenanza, ¿ya? Lo que va a cambiar a futuro sería la forma de gestionar los permisos que interactúan con los permisos de la DOM. Por ejemplo, si tuviéramos que pedir un permiso al Servicio Nacional Forestal o a un servicio de salud, en la medida de que ellos hayan ya modificado sus procedimientos. Mientras ello no ocurra, todo sigue tal como lo conocemos hasta hoy. Impactos operativos en términos prácticos, a futuro los titulares debieran experimentar, esperemos, una reducción de tiempos por efecto del paralelismo y la estandarización documental. Las organizaciones públicas, por su parte, contarán con una plataforma para medir plazos, cuellos de botella, cargas de trabajo y con instrumentos para migrar ciertos permisos de bajo riesgo a esquemas de técnicas habilitantes como declaraciones juradas. Así que a futuro eso también podría ser algo positivo.
La certeza regulatoria posterior también para las RCA debiera disminuir el riesgo de cambios y dando mayor certeza jurídica. Algunas conclusiones que hemos esbozado, digamos, aunque el diseño normativo promete una simplificación y certeza, su desempeño real va a depender de las condiciones que la propia ley reconoce de materia indirecta. O sea, la primera es la capacidad reglamentaria y operativa. Tenemos que esperar la dictación de un conjunto importante de cambios y modificaciones en reglamento, la intervención coordinada de varias leyes sectoriales, que supone un calendario bastante exigente. Por lo tanto, no esperemos en un corto plazo cambios importantes porque hay mucho que modificar antes de que esto se pueda poner en práctica realmente, ¿ya? Y si esa fase se dilata en el tiempo que hay incompleta, la verdad que esta ventanilla única corre el riesgo de convertirse en un repositorio digital sin que realmente nosotros veamos cambios reales en los procedimientos. Carmen Paz. Un segundo eje crítico, Sí, sí. perdona que te interrumpa, un comentario intermedio nomás que tiene que ver con una bajada de terreno de esta ley en términos políticos. Eh, Esta ley lo que hace es una ley presentada por el Ejecutivo porque trata sobre el funcionamiento de órganos públicos, por lo tanto es el Ejecutivo el que tiene que patrocinar este tipo de cosas. Y no es más que la respuesta del gobierno actual a el reclamo constante y desde hace bastante tiempo ya respecto de lo que se ha dado en llamar permisología y el efecto que tiene sobre trancar inversiones de todo tipo en el país. Es una ley general, es una ley, ellos la llaman ley marco, para sus efectos prácticos, que es lo que nos interesa a nosotros, necesita una cantidad de legislación enorme que evidentemente no se ha ni siquiera iniciado en el actual gobierno. El otro comentario tiene que ver con una cosa de realismo. Es bien difícil pedirle al actual gobierno que dicte una ley sobre cómo agilizar permisos para las inversiones porque básicamente no saben cómo funcionan las inversiones, ni menos saben cómo funcionan los permisos. Entonces, está lleno de generalidades y discursos que van a tener escasísima aplicación práctica. Es una tarea más que queda para el gobierno que viene de enfrentar con seriedad con la complejidad que tiene el tema de facilitar las inversiones y facilitar los permisos que hay para poder iniciarlas. Claramente la salida no es esta ley, ni crear ventanillas únicas, ni oficinas como la de economía, ni cuestiones de ese tipo que no han resultado para nada. Tarea para el próximo gobierno, no es una ley que esté mal orientada, el único detalle es que yo creo que, igual como menciona Carmen Paz en forma bastante más académica, es re poco lo que va a servir. Mm. Por ahora no mucho, la verdad. Pero como dices tú, está bien orientada y yo creo que si a futuro si se hace un trabajo de verdad a partir Así de lo es, que establece esta así es. ley, efectivamente uno podría lograr cosas positivas, ¿ya? Pero lo que pasa es que, claro, en los titulares aparecían reducciones de permiso, Sí, aquí, claro, claro. cosas, Sí, así la da para venden. todo, Así la venden, pero, como que pero la verdad es que un gran avance, pero en el ámbito nosotros que estamos en terreno sabemos no es cuál es la así. realidad de estas cosas. Y lo otro que, por ejemplo, en cuanto a las conclusiones que tiene que ver con las técnicas habilitantes alternativas, las declaraciones juradas pueden ser un mecanismo súper potente de agilizar plazos y todo. En otros países se aplica, lo Así comentábamos con es. José Ramón y de manera súper exitosa. Hablábamos del caso España, que incluso en pleno centro de Madrid, en zona histórica, se autorizan remodelaciones con declaraciones juradas. Entonces estamos, en el fondo, ojalá pudiese ser así. Pero hoy, con los criterios actuales que hay, sustituir permisos de bajo riesgo por declaraciones o avisos implica en el fondo generar sistemas de supervisión con analítica, dotación y criterios homogéneos entre servicios. Me ha tocado escuchar directores de obras, me tocó en un seminario, o sea, una directora de obras que públicamente dijo, bueno, la verdad es que si se traspasan permisos a declaraciones juradas, simplemente vamos a tener que fiscalizar todo. O sea, no es la idea. No es la idea partir de la desconfianza. Entonces, si partimos de la desconfianza, las declaraciones juradas no van a servir para nada. Y a mí eso es algo que me preocupa porque creo que efectivamente tiene que haber un traspaso de responsabilidades mayor hacia los profesionales en ciertas obras que no requieren realmente necesariamente de una revisión.
o que podría ser fiscalización aleatoria, etcétera. El tema de la plataforma digital, evidentemente su éxito no es solamente un tema tecnológico, o sea, aquí se requiere una gestión del cambio, interoperabilidad efectiva, datos de calidad, métricas públicas, etcétera, que se permita entonces corregir desvío y mejorar los sistemas completos, porque si va a ser solamente una puerta de entrada a esta plataforma, no sirve de nada para mejorar la gestión. Entonces, la ley hoy traza un camino hacia un sistema que podría ser un sistema más ágil, pero su resultado finalmente va a depender de cómo se implemente y de la ejecución reglamentaria y coordinación entre servicios. Entonces ahí hay harto todavía por hacer en esta materia. Al revés, si esta plataforma de sistema único no se hace bien, a mí me da pánico porque podría terminar siendo un desastre. Entonces, es un tremendo desafío. O sea, imagínense, se cae la plataforma digital o hackean la plataforma digital, no tengo idea, significa que se paró el país. Entonces, a mí me dan susto estas cosas, si no se hacen bien y se hacen a la ligera, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Así que confiemos en que no sea así y preferible que se tomen todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero hacerlo bien.